Hoy vamos a tener la lectura en Romanos capítulo 5 y vamos a leer los dos primeros versículos de ese capítulo. Vamos a leer en Romanos capítulo 5 los dos primeros versículos y los vamos a leer todos juntos. Y dice así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Cuando hablamos de justificación, cuando hablamos de justicia, siempre hay otra palabra que es paralela y es ley, es la ley. Y eso, ayer estuvimos viendo una película en casa y empecé a ver realmente esta realidad. Y la película trataba sobre un hombre de mala vida, un hombre de alcohol y de droga, un hombre de violencia, un hombre que ni vivía ni dejaba vivir a los que estaban a su alrededor. Sin embargo, él llega en un punto tan bajo, en el cual se tiene que aferrar a aquello que él nunca pensaba que se iba a aferrar, y que es al Evangelio. Porque su mujer también, que había tenido una mala vida, se aferró al Evangelio. Su madre, que durante toda su vida le había estado intentando inculcar el Evangelio y no lo consiguió. Sin embargo, él llegó a un punto tan bajo que tuvo que aferrarse a aquello que jamás pensaba y de lo que él se burlaba, que era de Cristo. Entonces, él empieza a caminar en el camino de Cristo y empieza a darse cuenta de que es la única solución para su vida. La película avanza y él es una persona nueva. Él empieza a crear una empresa de construcción, él es fiel y él llega a un momento en el que, en la iglesia en la cual él asiste, va un predicador invitado, y él empieza a hablar sobre una misión que tienen en África y sobre unas labores sociales que están haciendo. Y él en ese momento dice: yo creo que con mi habilidad de constructor puedo ir y puedo echarles una mano en lo que están haciendo. Así que él decide ir a África. Creo que era en Sudán. Él, cuando va allí, se da cuenta de la realidad de las personas, de la realidad social y además de la realidad también bélica que están pasando, porque en ese momento había una guerra civil y creo que aún continúa. Entonces él queda tan impresionado, queda tan conmovido por aquella realidad, que lo que hace, en vez de volver a casa y bueno, pues hacer fórum o contárselo a la iglesia, pues mira, está esto así y tal, y seguir su vida normal, él decide invertir su vida para ayudar a esas personas. Él comienza a hacer viajes, cada vez un poquito más largos, hacia ese lugar, se los empieza a financiar él mismo, a través de su empresa, y empieza a construir un orfanato para niños. Él, bueno, pues como también tuvo una vida muy violenta, tiene que lidiar con el problema de la guerrilla, tiene que defender con las armas también a los niños que están allí viviendo, etcétera, etcétera, ¿no? El caso es que después de muchos viajes, él es una persona distinta. Él empieza a cambiar y él empieza a hablar a la congregación en términos de: tenemos que trabajar en esto, tenemos que ofrendar más, tenemos que dar nuestra vida porque hay personas que sufren, hay personas que lo pasan mal. Y es cierto, ¿verdad? Es cierto que en el campo hay personas que lo pasan mal y que en otros países lo están pasando aún muchísimo peor, ¿verdad? Y él decía que para ser un buen cristiano había que trabajar muy duro, había que dar su vida, había que dar todo el dinero que teníamos. Es decir, no podíamos ser corderos, sino decía que teníamos que convertirnos en lobos. Y en medio de ese discurso yo me daba cuenta de que dentro de su buen corazón, dentro de su buen hacer, había un sentimiento de legalismo. Es decir, para ser un buen cristiano tenemos que hacer esto. Para ser una buena persona de fe tenemos que trabajar duro, tenemos que ofrendar tanto, y si no, es que no lo somos y no merecemos estar ni siquiera en la iglesia, ¿verdad? Y en ese momento es cuando empezamos a ver el problema entre la ley y el Evangelio. Y para empezar a ver lo que significa la ley, podemos ver tres distintos trasfondos. Podemos ver la ley judía. Por ejemplo, en la ley judía encontramos la halajá, que es una recopilación de las principales leyes judías, en la cual dentro hay unos 613 principios
y posteriormente también vemos pues, las leyes talmúdicas, rabínicas, etcétera, y sobre todo también encontramos las costumbres y las tradiciones que siempre están presentes en todas las religiones, ¿verdad? Por ejemplo, vemos en la Biblia la circuncisión, una de las principales leyes que tienen los judíos, ¿verdad? O por ejemplo el Sabbat, donde no podías tú dar más pasos de los que estaban señalizados. Si infringías esa ley, tenías un problema y te podían juzgar. Por ejemplo, tampoco se puede comer el nervio ciático de un animal y sobre todo también tenemos los 10 mandamientos. Es decir, tenemos varios ejemplos de lo que un buen judío tiene que hacer, aparte de esos 613 principios, etcétera, etcétera. Sin embargo, Jesús, vemos en la Biblia cómo se enfrentan los fariseos en Mateo capítulo 13, versículo 15. En la versión Dios habla hoy, leo, dice, «Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, que recorren tierra y mar para ganar un adepto, y cuando lo han logrado, hacen de él una persona 2 veces más merecedora del infierno que ustedes mismos». Es decir, Jesús mismo está llamando hipócritas a esas personas, esos maestros de la ley, fariseos, es decir, las personas que mejor seguían la ley, que mejor la conocían, mejor la podían estructurar y sobre todo los que supuestamente mejor la cumplían. Es decir, Cristo les decía que no habían comprendido lo que realmente la ley era y no representaban realmente lo que la ley tenía que ser, ¿verdad? Y podemos dar un salto un poco más grande, podemos ir al catolicismo. El catolicismo encontramos a los sacramentos, los que habéis venido de un trasfondo católico, sabéis lo que son, los sabéis nombrar, incluso sabéis la importancia que tienen, ¿verdad? Y según el catecismo de la Iglesia Católica, dice que son signos sensibles y eficaces de la gracia de Dios, a través de los cuales se otorga la vida divina. Es decir, eso es lo que la Iglesia Católica dice en su catecismo. Y es decir, son medios de salvación, son medios para recibir gracia y recibir la salvación. Estamos hablando de sacramentos, es decir, de actos que nosotros tenemos que hacer, de rituales y costumbres, de los que si los hacemos podemos ganar la salvación, es decir, por nuestras propias fuerzas. Y esto nos recuerda un pensamiento equivocado, del cual a través de nuestro propio hacer, de nuestras obras, con nuestras propias manos, podemos ganar la salvación, es decir, cumplir la ley y ganar la salvación. Y en este caso, Cristo es desdibujado del centro de la salvación, porque todos los que conocemos este trasfondo, conocemos la importancia que tiene la Virgen María, que tienen los santos, el Papa, la misma institución de la Iglesia Católica, que a veces pueden incluso tapar la importancia de Cristo en nuestras vidas y de Cristo en la salvación, ¿verdad? Y podemos decir, bueno, es que los protestantes somos perfectos, ¿verdad? No tenemos sacramentos, no tenemos ese tipo de leyes judías. Sin embargo, si nos ponemos a pensar, nosotros también tenemos un gran legalismo en nuestras iglesias. Como contaba en la historia, ¿verdad? Esa gran religiosidad donde tenemos que hacer ese tipo de cosas, tenemos que seguir una serie de pasos para poder ser merecedores de algo, ¿verdad? O el misticismo, incluso también el humanismo, en el cual nosotros somos nuestros propios dioses, es decir, nosotros podemos, a través de nuestras propias acciones, alcanzar lo que nosotros queremos. Incluso algo muy triste es ir a un cristiano y preguntarle si tiene seguridad de salvación y que no te sepa responder o que diga que no. Es decir, la salvación no es algo que se puede perder y que se puede ganar, no es algo que yo tengo en el bolsillo que dejo o que puedo volver a coger si soy bueno o si soy malo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el verdadero sentido de la ley? La ley no fue hecha para que pudiésemos tropezar, sino para cuidarnos. Sobre todo es un espejo donde mirarnos. Cuando vemos la ley, cuando vemos lo que Dios espera de nosotros, nos está mostrando qué es lo que nosotros no podemos hacer. Y nos miramos al espejo y vemos nuestras imperfecciones, vemos nuestras limitaciones y aquello que tenemos que mejorar. Pero por nosotros mismos es imposible que lo hagamos, ¿verdad? Recordamos como yo también aquí predicaba y hablaba de Nehemías, en el capítulo 8, cuando el pueblo de Israel sale del cautiverio babilónico y encuentran el libro de la ley y empiezan a leerlo otra vez para todo el pueblo. Y en el versículo 8 dice que lloraban. Dice que la gente lloraba. Y lloraba porque la ley representaba el espejo en el cual mirarse y ver su propia condición, ver nuestra propia condición, ¿verdad? La ley puede ser difícil, complicada, incluso es imposible, porque somos personas imperfectas que no podemos llegar a la perfección.
Sin embargo, Cristo es un regalo. Y como dice en la Biblia, su carga es fácil, ¿verdad? Y es ligera. Entonces encontramos aquí ya una especie de tensión entre el Evangelio y la ley. La ley y el Evangelio, ¿verdad? ¿Y qué es lo que dice el Evangelio de Cristo? Pues hemos empezado leyendo en el versículo 1, ¿verdad? Y hay una palabra muy importante que he dicho al principio, que es justificados, ¿verdad? Dice, justificados pues por la fe. Pablo comprendía, que es el que escribe este libro, perfectamente la condición del ser humano en su naturaleza. Vemos en Romanos 3:23 que dice, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Romanos 3:23 nos muestra esa condición de separación, de pecado, como dice, ¿no? Estamos destituidos de la gloria de Dios. Es una separación del hombre que vemos desde Génesis 3. Como por ejemplo hoy hablaba con los pequeños remanentes, ¿no? Les recordaba, ¿qué hablamos la semana pasada? Pues cómo estaba al principio Dios y el hombre, estaban juntos. Había esa unidad, ¿verdad? Sin embargo, el pecado, ¿qué es lo que hizo? Separarles. Y en ese lado es en el que nosotros estamos, en el pecado y en la muerte. Y existe una gran necesidad por la cual reconciliarse con Dios, volvernos a encontrar con Él, volvernos a encontrar con la vida. Y aquí es donde entra Cristo, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios hizo? Mandar a su Hijo unigénito para que nosotros podamos vivir en Él. Y antes leíamos en Romanos 3:23 que dice, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Sin embargo, en el siguiente versículo dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es decir, Pablo en este momento dice cuál es el problema, dice dónde estamos, cuál es nuestra naturaleza. Pero en el siguiente versículo, ya nos está hablando de gracia, nos está hablando de un regalo y de la redención de Cristo Jesús. Es decir, enseguida nos está dando la solución a ese problema, ¿verdad? Y Cristo, lo hemos dicho muchas veces, no llegó para solamente dar de comer al que tenía hambre, ¿verdad? Cristo no solamente vino para darnos una buena ética y una buena moral. Cristo no vino para sanar a los enfermos solamente, sino que vino para solucionar a través de la muerte de la cruz el problema de Génesis 3, que es el problema de la muerte y del pecado, para darnos una nueva vida y una vida en la cual no me toque preocupar sobre si soy salvo o no soy salvo, sobre si estoy haciendo las cosas bien o las hago mal. Solo me tengo que preocupar de aceptar a Cristo en mi corazón y de viviendo en Cristo no necesito preocuparme de nada más. Siguientemente, en el primer versículo, vemos otra palabra muy importante, dos palabras, que es fe y gracia. Dice, ¿verdad? Justificados pues por la fe, y después habla por la fe en el versículo 2 a esta gracia, ¿verdad? Fe y gracia, siempre van unidas cuando hablamos de salvación. En Romanos 1:17 vemos esa frase, que posiblemente sea el versículo más famoso del protestantismo, ¿no? Que Habacuc 2:4 ya dijo. Luego en Romanos 1:17, Pablo lo repite, haciendo referencia al Antiguo Testamento, y Lutero pudo tomar como lema para sí mismo. Romanos 1:17, que es, el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Es por la fe, no por las obras, no por mi propio esfuerzo, no por si yo soy capaz de ganar algo o de ganarme el favor de Dios. El justo por la fe vivirá. No son obras ni son leyes. Yo no soy quien para poder ganar yo algo. No podemos pensar que nosotros somos suficientemente buenos o capaces para poder ser merecedores de la fe, de la salvación. Sin embargo, Dios nos da el regalo de Cristo para que a través de la fe podamos recibir la gracia para ser salvos. La gracia es un regalo. La gracia es un regalo, ¿verdad? Cuando hablamos de gracia, siempre es algo que Dios nos ha dado. La fe es un regalo, ¿verdad? Que a mí no me cuesta nada. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros poder aceptar a Cristo? No me cuesta dinero. No me cuesta tener que estar haciendo X cosas, ¿verdad? No tengo que ir y, por ejemplo, pagar una indulgencia como se tenía que pagar antes, ¿verdad? No me cuesta nada. La gracia es un regalo que Dios me ha dado. Somos salvos por gracia, por un regalo a través del pago que a Dios sí le costó. A mí no me costó, ¿verdad? Aquí el famoso teólogo Bonhoeffer hacía la distinción entre la gracia barata
y la gracia cara. La gracia barata, que a mí no me cuesta nada y que muchas personas tenemos como, bueno, pues algo fácil, ¿no? Bueno, pues como es un regalo, siempre decimos, ¿verdad?, que lo que es barato no le damos valor, ¿verdad? Por eso muchas veces, en vez de regalar, a veces se vende, pero por un precio simbólico, muy barato, ¿verdad? Porque cuando nos cuesta un poquito, aunque sea un poquito, ya lo valoramos, ¿verdad? Y eso es la gracia, es un regalo que a mí no me costó, pero a Cristo le costó morir en la cruz por cada uno de nosotros, ¿verdad? Y algo muy importante, Dios tomó la iniciativa para salvarnos. Nos dio el medio, que es Cristo, porque sabía de nuestra impotencia, de nuestra fragilidad, de nuestra imperfección. Así que por eso la gracia nos ayuda a ir hacia el lugar donde nosotros no podemos. Nosotros podemos quizá dar un 10%, un 15%, un 20%, lo que sea, pero no podemos dar más. Sin embargo, la gracia de Dios nos hace dar hasta un 100%. Él complementa todo aquello que nosotros no podemos hacer. Por nuestras propias fuerzas es imposible que lleguemos a ningún lugar. No podemos luchar la batalla espiritual si no es con la gracia de Dios y el poder que nos lo da y su guía, ¿verdad? Somos impotentes. ¿Cuántas veces hemos tenido un propósito? ¿O cuántos, uno de enero, hemos dicho, yo este año voy a hacer esto, yo voy a ser ese tipo de persona, yo voy a cambiar este hábito y voy a tener este otro más saludable? ¿Y cuántas veces hemos fracasado? Porque somos imperfectos, no podemos. Por eso está el problema de las adicciones, ¿verdad? Hay gentes que las pueden superar fácilmente, entre comillas, pero hay personas que es imposible que las superen si no es con ayuda, porque por sus propias fuerzas no pueden. Fe y gracia, ¿verdad? ¿Dónde iríamos si no es con la fe? Tenemos que luchar contra la incredulidad, porque cuando aquí Pablo habla de fe, lo hace porque es algo totalmente indispensable para nuestra vida. Si no tenemos fe, si no tenemos esa fe fuerte, ¿hacia dónde vamos a poder ir? La incredulidad siempre lo que va a hacer es retenernos, es frenarnos, es hacer que estemos viviendo en nuestra propia impotencia, en ese llanto y en esa frustración constante de no poder hacer nada por nuestras fuerzas. Sin embargo, cuando tenemos fe y podemos recibir la gracia de Dios, nosotros podemos hacer, como he dicho muchas veces, hacer esas cosas que jamás podíamos pensar que podíamos hacer, ¿verdad? Tener esa pequeña fe, aunque sea pequeña, pero no perderla nunca e intentar permanecer en ella. Podemos seguir leyendo en esos dos versículos. Hay otra palabra que es muy importante, y eso está en el versículo 2, que es paz, ¿verdad? ¿Cuán importante es la paz? Está aquí en el versículo 1, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz. Es decir, la paz es una causa, es decir, viene después de cuando nosotros podemos disfrutar de la fe y de la justificación que es en Cristo. A pesar de poder vernos incapaces, de vernos inútiles, de vernos incluso a veces poco inteligentes, de vernos débiles física y emocionalmente, etcétera, etcétera, podemos tener paz, ya que Cristo suple toda nuestra debilidad con gracia. No nos quedemos en estas palabras, en inutilidad, en poca inteligencia, en incapacidad. No nos quedemos en ello, sino vamos a disfrutar de la paz que Dios nos da a través de las fuerzas de Jesucristo, ¿verdad? Saber que la obra la hace Dios a través de nuestra... Dios hace la obra a través nuestra. No es que la hagamos nosotros, no es que yo tome la iniciativa para hacer algo y pueda llegar a ello, no es que yo tenga victoria y yo sea muy bueno y yo logre algo, sino que Dios a través de nosotros, que somos herramientas, hace su labor y eso es un alivio. ¿Sabéis por qué es un alivio? ¿Sabéis por qué me siento aliviado? Porque no tengo que hacerlo yo, porque no soy yo el que gano o el que fracaso. Esto es como el militar. El militar no tiene ningún tipo de presión. El militar hace lo que se le dice. Y si no tenía que hacerlo, la culpa es para el que se lo ha mandado. Él simplemente tiene que responder a una orden y tiene que hacer lo que se le dice, ¿verdad? Y eso es tener nada de presión. Y nosotros nos pasa igual, no soy yo el que tengo que estar ideando, el que tengo que estar haciendo, sino que tengo que dejar que Dios haga a través de mí. Porque no depende de nosotros la obra de Dios, sino que tenemos que dejar que Dios obre a través de nosotros. Y eso es otro punto. Tenemos que dejar que Dios haga a través mía.
Y eso significa que yo, por así decirlo, mi yo tiene que morir. Mi propio pensamiento, lo que yo creo que es mejor, lo que yo creo que tiene que ser, cómo pienso yo, mis ideas, todo ese tipo de cosas, tiene que quedarse a un lado. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo eso, entonces Dios no puede obrar a través de mí. Soy yo quien estoy obrando. Sin embargo, dejamos que Dios guíe nuestro pensamiento, que Dios guíe nuestro caminar y que Dios guíe nuestras fuerzas. Ahí es cuando tendremos la verdadera victoria. Y podremos decir que Dios está obrando a través mía y que no soy yo el que está obrando. Paz es la que tenemos al saber que las circunstancias no llegan, sean buenas o malas, sino que son Dios que permite que esté sucediendo ese tipo de cosas. Es decir, cuando vienen situaciones, sean malas o buenas, cuando no me gusten, cuando me hagan sentir mal, cuando sean buenas, paz es ver y es entender que Dios permite que pase todo eso. Dios jamás va a permitir que llegue una situación o un problema que tú no puedas superar. Jamás. Si Dios permite que pase algo en tu vida, que llegue una situación, es porque sabe que tú la puedes superar. Y ahí, en medio de ese problema y en medio de esa situación que todos tenemos y que vamos a tener, Dios siempre está detrás y siempre está cuidando de ti. Solamente hay que tener la paz de saber que Dios te va a dar las herramientas y te va a dar la fuerza para que tú puedas superar y vencer ese problema. Y paz es la que tenemos cuando recordamos que la lucha espiritual ya fue ganada por Cristo. Hoy también hablábamos con los remanentes, ¿no?, de esa lucha espiritual. La lucha espiritual, la que no podemos ver, la que nosotros no percibimos con nuestras manos, con nuestros propios ojos, pero que está sucediendo todos los días, son una lucha espiritual, ¿verdad? Les decía el ejemplo de cuando nosotros queremos venir al culto, queremos tener culto en casa, queremos tener nuestro momento íntimo con Dios, en oración, palabra, evangelismo. Todos esos pensamientos que se nos vienen a la cabeza, de mejor no lo hagas, estás cansado, te apetece hacer otra cosa, o ¿para qué vas a ir al culto? ¿De qué te sirve? Todo eso es lucha espiritual, ¿verdad? Tenemos que ser conscientes de que Satanás va a hacer todo lo posible para que tú hoy no puedas escuchar la palabra, para que tú todos los días no puedas disfrutar de Manuel. Y va a intentar atacarte de 1000 maneras y que las situaciones te muevan. Sin embargo, tenemos que tener la paz de comprender que la lucha espiritual ya fue ganada por Cristo. Como dijo Cristo, consumado es, ya está todo. Y que nosotros solamente tenemos que recoger los frutos y las evidencias que ya Dios ha colocado en nuestra vida y en nuestro campo. Vemos también otra palabra importante en el versículo 2, que dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y habla de firmeza. Cuando Pablo habla de estar firmes, es una firmeza establecida en Cristo. No es una firmeza humana, no es una firmeza de pensamiento, de emoción física, es una firmeza en Cristo. Hemos dicho que tenemos que trabajar, es decir, trabajar no en nuestras fuerzas, sino en la gracia de Dios. Cuando hablaba al principio, este hombre, todo lo quería hacer a través de sus fuerzas, todo tenía que ser a través de una lucha, todo tenía que ser a través de un conflicto, de estar pidiendo, de estar haciendo, de ser él el que controlaba su vida, el que controlaba sus actos, y era él el que hacía todo. Sin embargo, eso le llegó a estar en un punto en el cual su matrimonio se tambaleaba, la relación con su hija se tambaleaba, sus emociones, su persona, todo el mundo empezaba a tener incluso miedo de él, de la persona que se estaba convirtiendo, porque realmente no era él que hacía, no era Dios el que obraba a través de él, sino que era él el que llevaba sobre sus hombros todo su peso, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de estar firmes, es a través de la gracia, de la guía y el discernimiento del Espíritu Santo. Estar firmes desecha pasividad, la firmeza desecha la languidez y denota fortaleza y sobre todo continuidad. Estar firmes en la gracia no es estar firmes en otra cosa que no sea Cristo. Cuando nos establecemos, aunque sea firmemente, en un pequeño lugar, en un pequeño aspecto, que no sea Cristo, todo se va a derrumbar. Conocemos la parábola de la casa que está construida. Depende de dónde esté construida, cuando llegue una tempestad, se derrumbará. De ahí luego ya llegó la fábula de los 3 cerditos, pero nosotros nos quedamos en la parábola, ¿verdad? Si construimos una casa en la arena,
cuando llegue la marea, cuando suba, o cuando llegue una tempestad, ¿qué pasará con la casa? Se vendrá abajo. Pero si construimos la casa, como dice en la parábola, en la roca, que es en Cristo, por mucha tempestad que venga, por huracanes o tornados que puedan llegar, jamás se va a derrumbar. Es decir, es muy diferente estar firme en algo que no es Cristo y estar firme, aunque sea poco, con pocas fuerzas, en Cristo. Ahí jamás nos vamos a poder derrumbar. Estar firme también significa que no tenemos que movernos por las circunstancias, por el problema que llegue, por lo que alguien pueda decir o porque las cosas no funcionen tal y como nosotros pensamos que tiene que ser. Otra vez, la firmeza y la paz, ¿verdad? Es decir, no tiene que importarme lo que pueda pasar a mi alrededor, que llegue un problema de cualquier índole, personal, económico, emocional, familiar, no importa. ¿Qué es lo importante? Que yo tengo que estar firme en Cristo. En el momento en el que yo estoy poniendo mi firmeza en otro sitio, eso también se llama idolatría, ¿verdad? Cuando nosotros, en vez de estar colocados en Cristo y poner nuestra confianza en Él, la ponemos en otras cosas. ¿En qué otras cosas pone la gente confianza, verdad? En el crucifijo que tiene en la mano, en la estampita que tiene guardada en el monedero, incluso en yo mismo, ¿no? Incluso en yo mismo. Yo, como soy una persona muy capaz, pongo toda mi confianza en mí mismo. Sin embargo, cuando ponemos nuestra confianza y nuestro corazón en otras cosas que no son Cristo, es cuando ahí corremos el riesgo de poder caernos y perdernos. Pongamos nuestra confianza y estemos firmes solamente en Cristo. Y la última palabra que vemos es esperanza. Le voy a leer otra vez el versículo, dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La esperanza en la gloria de Dios. La esperanza requiere fe, ¿verdad? Si no tenemos fe en algo, no podemos tener esperanza en ese aspecto. Requiere tener esa confianza. Este algo en lo que tener fe es la gloria de Dios. Por lo tanto, toda nuestra esperanza no debe establecerse sobre nosotros mismos, las otras personas, ni las circunstancias que nos puedan llegar. La esperanza debe posarse sobre la soberanía de Dios y en la obra que Él ya ha hecho, que Dios está haciendo ahora mismo y que hará en un futuro. Ahí es donde tiene que estar nuestra esperanza. Además, también resaltemos que la gloria de Dios, la gloria es para Dios. Cuando hablamos de la gloria de Dios, también tenemos que recordar que toda la gloria se la tenemos que dar a Él. Porque Dios esté obrando a través de mí, no significa que yo lo estoy haciendo, que yo sea merecedor de toda la gloria, sino que es Dios quien lo está haciendo a mí, en mí, que Dios está haciendo en mi campo y que Dios también está haciendo alrededor mía. Entonces, démosle toda la gloria a Dios, porque es fácil declarar a un Dios glorificado, ¿verdad? Es muy fácil de hablar de Dios como ese gran Dios, ¿verdad? Ahí sentado en el trono, que los ve todo lo sabe y está en todos los lugares, ¿verdad? Pero es difícil darle la gloria a todo lo que pasa a Él, ¿verdad? Queremos ser los protagonistas, queremos ser los directores también de la película, queremos hacerlo todo. Y es cierto que Dios nos ha llamado a ser protagonistas de nuestro campo, ¿verdad? Sin embargo, en la evangelización mundial tenemos que hacer una cosa, y es dejar que Dios me dirija 100%. Yo soy el protagonista, vale, yo lo soy. Yo voy a ser quien va a hacer la obra, pero dejar que Dios la haga a través de mí. Vamos a permanecer en esperanza. Y eso significa permanecer sin estar parados. Es decir, tener esperanza en algo no es estar esperando a que eso llegue quietecitos en una esquina, sino tenemos que trabajar en ellos, en movimiento, en confianza de que Dios ha preparado el siguiente paso. Pero aunque no veamos cuál es el paso otro que tenemos que dar, tenemos que seguir dando pasos día tras día. Eso significa que no tenemos que estar parados, que no tenemos, como dice en Isaías 61, ¿no? Cuando dice que Dios nos va a hacer brillar, nos va a hacer resplandecer, ¿verdad? ¿Pero qué dice antes? Levántate, ¿no? Es un imperativo, es una orden. Levántate y resplandece. Es decir, no nos preocupemos pues si vamos a poder, no vamos a poder, porque el cómo y el dónde y el cuándo. Lo importante es que nos levantemos, comencemos a andar y Dios nos hará resplandecer en nuestro campo. No nos preocupemos por los siguientes pasos, sino simplemente tomar todos los días la oración, la palabra y el evangelismo.
Los tres sois de los que venimos hablando desde hace ya años, todos los días, en la palabra, la oración y el evangelismo. Porque para finalizar, recordar que solamente Cristo es quien puede solucionar el problema del pecado. Solo Cristo es quien nos lleva hacia el Padre y solo Cristo es quien se merece toda nuestra fe y toda la gloria. Seguir a Cristo no significa solamente aceptarle, decir, muy bien, pues yo creo en Cristo. Significa llegar a ser hijo de Dios, es decir, que seguir a Cristo es tomarle como ejemplo. Y aquí vamos a recordar qué es lo que Cristo hizo. Vale, dio de comer a los pobres, vale. Sanó enfermos, bien. Palabras muy sabias, una gran moral, una gran ética, un gran estilo de vida. ¿Qué más hizo Jesús? Muchísimas cosas. Pero ¿qué es lo más importante que hizo Cristo? Murió por nosotros, entró en la muerte, nos sacó a nosotros de nuestra propia condición y nos dio la vida eterna. Por lo tanto, cuando hablamos de ser imitadores de Cristo, no significa que tengamos solamente que ayudar a las personas necesitadas entre nosotros. Significa que tenemos que hacer aquello por lo que Cristo vino. Pero ¿cómo voy a darle a una persona vida si soy yo otra persona? ¿Cómo lo vamos a hacer? Darle a aquel que tiene toda la vida. Simplemente presentando a Cristo, que es hablar del Evangelio, es como nosotros podemos tomar el relevo de Cristo aquí en la tierra, que es estableciendo el reino de Dios allá donde vayamos. Tenemos que dejar que Dios nos use y tenemos que continuar la obra que Él comenzó. A veces vivimos de una forma muy pasiva en este sentido, que la evangelización la hagan los otros, la hagan los que saben hablar bien, los que tienen don de gentes, las personas pues, que saben explicar mejor el Evangelio. Pero cuando Dios se iba a ir, lo último que nos dijo, ¿qué fue? Id y haced discípulos a todas las naciones. Sed mis testigos desde aquí, desde Jerusalén, hasta el último de la tierra. No dijo otra cosa. No nos dio otra vez otras leyes, otras normas, otras cosas buenas que hacer. Id y haced discípulos a todas las naciones. Y todas las naciones, como dicen en Hechos 1:8, empiezan desde Jerusalén, desde el lugar en el que ellos están. Luego siguen por Judea, por Samaria, los lugares que están cerca, que están alrededor, incluso los lugares a los que no querríamos estar, y terminas el último de la tierra. Es decir, comencemos a tomar ese relevo para nosotros mismos, pero no de oídas, no de cabeza, sino de corazón. Tenemos que ser imitadores de Cristo y eso significa compartir el Evangelio a todo el mundo. Así que hermanos, que podamos con orgullo predicar el Evangelio de Cristo, aquel que nos ha justificado por la fe y mediante la gracia de Dios. Amén. Señor, te queremos dar gracias por que sin haberlo merecido, sin haber hecho cosas que pudiésemos, Señor, habernos ganado algo, porque no podemos ganarnos aquel regalo que tú nos has dado, que es la salvación en Cristo Jesús. Gracias porque tú le enviaste a Él para que yo hoy en día pudiese caminar en vida y pudiese tener esta relación tan perfecta que es contigo, Señor. Que podamos disfrutar de Manuel durante toda la semana y podamos ser esos testigos que van al campo a predicar y a hacer discípulos, Señor. Oramos en nombre de Cristo Jesús. Amén.